Bueno, entonces siguiendo con nuestro segundo trabajo, vamos a aprender a importar archivos. Para eso les pido por favor que vayan al espacio de trabajo, definamos la forma estándar para que todos podamos observar lo mismo. Vamos a crear nuestra composición, vamos a decir nueva composición y vamos a colocarle un nombre, vamos a llamar importar archivos. Y vamos a dejar los valores que tienen por defecto. Aquí vemos nuestra composición y para importar nuestros archivos vamos a ir aquí al panel de proyectos, vamos a dar clic derecho, le damos importar y le damos importar archivos. Bueno, vamos a ver cómo ustedes pueden importar archivos creados en Illustrator y en Photoshop. En este caso tenemos un archivo de 4 capas creados en Illustrator y vamos a seleccionar el archivo. Entonces acá está la pregunta importante. After Effects les pregunta que cómo quieren importar el archivo. Entonces hay 3 formas: material de archivo, composición, conservando el tamaño de las capas, y composición. Vamos a importar inicialmente como material de archivo, seleccionamos, revisamos que no esté activado el botón secuencias y le damos importar. Cuando le damos importar acá, él vuelve y nos hace en esta ventana de diálogo, vuelve y nos pregunta que cómo deseamos importar el archivo. Si como material de archivo o como composición. Vamos a dejarlo como material de archivo y le vamos a decir que nos fusione las capas. Le damos a aceptar y vemos cómo nos ha importado ese archivo como material de archivo. Lo vemos acá, lo importamos, lo llevamos a la línea de tiempo y vemos cómo las capas están fusionadas y se gasta todo el tamaño de nuestra composición. Entonces aquí tenemos nuestra primera forma. Vamos a ver la segunda forma. Ya lo hacemos por archivo, le damos importar archivo o control I y seleccionamos nuestro archivo. Ya vamos a importarlo y acá nos quedan otras 2 preguntas, como por composición conservando el tamaño de capas o como composición. Vamos a seleccionar composición conservando el tamaño de capas, revisamos que no esté secuencia y le damos importar. Y vemos que nos ha importado esa secuencia en el archivo. Si nosotros le damos doble clic a esa secuencia, vemos que aquí están las 4 capas que tenía el archivo de Illustrator y no han perdido su tamaño original. Acá vemos que cada una de las capas tiene su tamaño. Entonces, a diferencia de esta composición que tenemos acá, o de este archivo que tenemos acá, el archivo completo toma todo el tamaño de la composición, mientras que si entramos a la composición de carros, cada capa del archivo creado en Illustrator conserva su tamaño. Y la tercera forma, volvemos por archivo, importar archivos, seleccionamos el archivo y le decimos que nos lo importe como composición. Le damos importar y vemos cómo nos ha creado esa composición. Entonces, si nosotros le damos doble clic, vemos acá que cada capa está cogiendo el tamaño de los archivos y cada composición, aquí están los objetos en cada una de las capas. Entonces esas son 3 formas de importar. Ahora, si no queremos importarlos como archivos de Illustrator, simplemente queremos importarlos como archivos PNG, entonces los importamos como material de trabajo. Volvemos a archivo, revisamos que estemos acá en la composición, le decimos archivo, importar archivo y seleccionamos nuestros fondos creados en Photoshop y acá vemos que los estamos importando como material de archivo. Entonces vemos que aquí tenemos un fondo. Lo mismo vamos a ir por los logotipos, podemos venir acá a seleccionar, vemos aquí como material de archivo, revisamos que no esté secuencia importada y le damos importar. Entonces acá vemos que tenemos la secuencia, tenemos los fondos, simplemente lo que hacemos es arrastrarlos a la línea de tiempo. Vemos que con el scroll del mouse podemos cambiarle tamaño a estos utilizando la tecla Shift. Ustedes pueden acomodar los fondos a la posición. Acá volvemos por el zoom y podemos en el ajuste. Acá estos paneles los pueden reacomodar, pueden cambiar acá un poquito los tamaños. Con el scroll del mouse pueden cambiarle también el tamaño y vemos cómo podemos importar acá los logotipos. Entonces vemos cómo tenemos un objeto, como tenemos aquí el orden de las capas. Vemos aquí que tenemos la capa de los carros, tenemos la capa del logotipo. Nosotros podemos desplazar estos
capas, las podemos desplazar una por encima. Miremos a ver cómo podemos arrastrar las capas. Vemos cómo nos queda esta capa por encima. Podemos acá desde los ojitos esconder las capas. Podemos prender las capas, visualizarlas. Y acá desde este candadito podemos bloquear los fondos para que cuando estemos seleccionando otro objeto dentro de nuestra composición, los objetos no se muevan. Entonces hemos visto acá cómo desde el panel de proyecto podemos importar desde varias formas con el teclado Control I, podemos ir desde el menú archivo y podemos seleccionar o traer nuestros componentes para crear nuestra composición.